Cosas pues muy bellas que después todos me han comentado que pues no sabían, que no conocían estas cosas espirituales y esta actitud espiritual de la Santísima Virgen para con nosotros, que han sentido que estas meditaciones les han acercado muchísimo realmente, no solo a una devoción a nuestra Madre Santísima, sino a sentirla realmente cerca en todo lo que nos sucede en el día y para toda nuestra vida. Y sí, pues esto es muy importante, también lo comentábamos con otras personas, como el conocimiento nos da la posesión de esa verdad que conocemos. Antes de conocer una verdad, el bien que contiene esa verdad y que puede producir en nosotros queda pues lejos de nosotros, sino es que como una cosa cerrada para nosotros. Y a medida que descubrimos un conocimiento más, que Dios nos ilumina una cosa de más, eso queda como propiedad del alma para quien tiene buena voluntad. Y desde ahí es fácil seguir viviendo ya con esa verdad integrada, por así decirlo, como propiedad del alma, y que no desapareciéndose, digamos, de nuestra alma, continúa en vida, continúa iluminándonos ya continuamente, valga la redundancia. Entonces, así también de todo lo demás. Cuando conocemos, por ejemplo, cuánto nos ama Dios, cuando descubrimos cuánto nos ama Dios, entonces también en nosotros se despierta ese deseo de amarlo, como en Luisa, según la oración que Hilda nos ha hecho favor de leer, como esos deseos tan fuertes de amar a Dios surgen del conocimiento de cuánto nos ama Dios a nosotros. Si nosotros tenemos o hemos tenido un Dios muy lejano para nosotros, no es que Dios esté lejano, los lejanos somos nosotros de Dios. Dios diría, qué lejos estás de mí, pero yo estoy cerca de ti. Nosotros decimos a veces, usted que está tan cerca de Dios, no, pues ¿cómo están cerca de Dios? Pues todos estamos cerca de Dios, pero no lo hemos descubierto muchas veces, no lo hemos conocido y por eso parece, y no solo parece, sino que nuestra vida se desarrolla con un Dios lejano, aunque esté cercano, porque no hemos alcanzado a conocer y a descubrir cuán cercano está Dios de nosotros, cuánto nos ha amado, y como no lo hemos descubierto, nosotros a nuestra vez somos los que vivimos como si Dios estuviera lejano y un Dios allá en no sé en dónde, en Europa o en Estados Unidos, y nosotros acá debatiéndonos con nuestros problemas y aquel Dios que no le importamos nada. Ese Dios lejano, a quien muchas veces culpamos de nuestras desgracias, cuando los causantes de nuestras desgracias somos nosotros. Entonces, hay que descubrir todo este grupo o este ámbito, este enfoque de cuánto Dios nos ama, porque a pesar de que estamos llenos de las pruebas de su amor a nosotros somos tan ciegos que no lo sabemos descubrir en todas esas pruebas o muestras en las que Dios nos dice a gritos que nos ama. Y nosotros, sordos a eso, vivimos, repito, considerando a un Dios como si no nos amara, como si no le interesara,
le interesáramos nosotros. Yo creo que esto es una de las afrentas, por no decir pecados, más graves que podemos cometer. Por lo demás, sería pecado contra el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. ¿Quién se ha confesado de haber pecado contra el primer mandamiento? Todos nos hemos confesado de haber pecado contra el del quinto en adelante. Tal vez del cuarto: honrarás a tu padre y a tu madre. Del tercero: santificarás las fiestas, pues también algunas veces. Pero del primero, quien se ha puesto en el confesionario y ha dicho: Padre, me acuso que he pecado contra el primer mandamiento, no he amado a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón y sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos esa falta de correspondencia de amor a Dios como cosa grave. Si decimos unas mentiras o tenemos malos pensamientos, parece que esos sí son pecados. Y sí lo son, claro está. Pero de nuestra falta de correspondencia de amor a Dios, nadie la considera, nadie la mide, y por lo tanto, nadie siente que eso sea un pecado, siendo que es contra el primer mandamiento. ¿Por qué? Por lo que decía hace rato. No hemos todavía descubierto un Dios que nos ama en todo y cómo nos ama. Por eso el no amarlo, pues es cosa de nada. Y muchas veces parece que esa actitud nuestra de no amarlo sería una como revancha al pensar y al creer que él tampoco nos ama y que está en Estados Unidos tratando de ver cómo arreglar las Torres Gemelas y nosotros por acá peleándonos en la vida. Entonces, vamos a tratar de descubrir, o de meditar, pues de meditar cuánto nos ama Dios, cuánto nos ha amado, para que en nosotros surja ese conocimiento y ese amor justo hacia Dios, para realmente vivir en la justicia. ¿Y qué cosa es un hombre justo? En el Antiguo Testamento se usaba esa, era un varón justo. Nosotros que entendemos por justicia, por un reino de justicia y de paz, un reino en que a cada quien lo suyo, pero no más entre nosotros, porque aquí se habla de justicia y de paz no más entre los hombres, pero un reino de justicia donde a cada quien lo suyo. También tendríamos que poner primero a Dios, a cada quien lo suyo, no nomás entre nosotros, de que si yo gano 2,000 y tú ganas 100, a cada quien lo suyo, pues es que tú ganes 300 y yo gane 1,700 y haces justicia. No. Un varón justo es un varón que sabe y vive y respeta todos los derechos que Dios tiene sobre él. Esa es la justicia delante de Dios. Dios tiene derecho sobre nosotros, nos creó y ya seguiremos viendo sus muestras de amor. Y ser varón justo es corresponder esos derechos de Dios, respetarlos y vivirlos. Entre nosotros, pues como les digo, la paz entre nosotros es corresponder, respetar los derechos de los demás. Y para estar en paz con Dios y ser varón justo, pues repito,
es respetar, vivir y corresponder a los derechos de Dios sobre nosotros. Y ese es el reino de justicia al que Dios se refiere. Un reino donde lo que reine sea la justicia, es decir, el respeto a los derechos divinos, no tanto a los derechos humanos, porque ya veíamos ayer qué cosa es tratar de respetar los derechos humanos, pero sin Dios. Lo que pesa más en el plato de la balanza de uno, pesa menos en el plato del otro. ¿Cuándo nos vamos a poner de acuerdo? Sin Dios. Con Dios, como decía ayer la meditación de Luisa, que nuestro Señor decía, ya verán qué cosa es hacer sin Dios. Hacer con Dios y estar en la justicia es poner los derechos de Dios en una báscula y los derechos míos en la otra. ¿Qué resulta? Aquí para los señores jueces. Pues que Dios tiene todos los derechos y yo tengo todas las obligaciones, hablando en este plan legal. Entonces lo mejor es pasarse al otro plato. Y queda uno en el mismo plato de derechos y obligaciones de Dios, en una sola vida de amor, y se acabaron los derechos, se acabaron las obligaciones, quedó el amor y por lo tanto quedó la justicia, un varón justo. Bien, para poder empezar a descubrir el amor de Dios, antes de eso, hay un capítulo en Luisa donde nuestro Señor le dice a Luisa cuál fue la causa, digamos, el primer movimiento del pecado original. Adán tenía los cielos abiertos y a Dios delante, aunque estaba en carne, pero tenía a Dios y todo el cielo abierto. Veía cuánto Dios lo amaba en cada cosa. Y durante todo su primer periodo correspondía, es decir, vivía en la justicia original. Este es término que usa la Iglesia para describir el primer periodo de Adán y el modo de haberlo creado, en la justicia original. Y nuestro Señor le dice a Luisa, el problema, o sea, el primer movimiento de Adán hacia el mal fue que se olvidó de que lo amábamos, o se distrajo de que lo amábamos. Está en el volumen 15, esta frase. Entonces, vean, es lógico, como nosotros lo vemos. Al olvidarse Adán o distraerse de que Dios lo amaba, lo siguiente que sucedió, digamos, es dejar de amarlo o alejarse de él. Y así dice nuestro Señor en ese capítulo para enseñarnos, ¿verdad? Si Adán no se hubiera distraído, no se hubiera olvidado que lo amaba, nunca hubiera pecado. Pero se olvidó, se distrajo de que yo lo amaba, y saliéndose de esa correspondencia continua de amor, empezó a obrar como si Dios no lo amara. No sé si vean claramente cómo funcionó y qué pasa cuando no reconocemos, si no estamos en esa correspondencia, en esa tensión de cuánto nos ama Dios. Porque eso hace que nosotros estemos también en esa actitud continua de amarlo. Esto es un pensamiento muy importante porque, como les digo, nuestro Señor lo usa para enseñarle a Luis y a todos nosotros que el problema empezó ahí
Y nosotros, ¿cuántas veces, ahora con esto que les digo, con estas frases, cuántas veces nosotros las culpas de nuestros pecados y nuestras malas conductas y lo que sea, no han tenido origen en ese primer movimiento al mal? En que no sentimos que Dios nos ama, por lo tanto, no sentimos ninguna necesidad ni ninguna inclinación a amarlo. Por lo tanto, es lo mismo ofenderlo mucho que ofenderlo poco, porque nos hemos olvidado de que Dios nos ama. Aunque por todas partes, Dios es amor, Dios nos ama, pero son palabras. Tan palabras que siguen con un Dios lejano, a pesar de que Dios es amor y aleluya, aleluya, etcétera. Dios nos ama, quedan tan lejanos que Dios nos ama mucho, y nos perdona todo, por lo tanto podemos ofenderlo toda la vida, al cabo nos perdona. Vean qué razonamientos. Pero eso sí, aleluya, aleluya, Dios nos ama, Dios nos ama. Y nos perdona todo, por lo tanto podemos ofenderlo toda nuestra vida. ¿Realmente entendieron Dios nos ama? Pues no, porque la consecuencia siguiente, por lo tanto podemos ofenderlo, ese Dios nos ama quedó totalmente vacío, hueco, y no les dijo nada a sus almas. Peor todavía, parece que les sirvió de pretexto al pecado. Y esto no crean que lo oí hace muchos años, anoche mismo y esta mañana mismo. Y uno dice, bueno, ¿cómo dicen ustedes aquí? ¿Qué charada o cómo dicen? Bueno, no importa, no nos desviemos. Entonces, Adán, volviendo al principio, se olvidó de que Dios lo amaba. Por un momento se distrajo. ¿Y qué hizo? Lo que le proponía Eva. Es decir, algo que no era Dios y que estaba en contra del amor de Dios. No solo por orden que Dios les dio, sino por amor. Entonces, olvidándose que Dios lo amaba, no hizo lo que Dios, sino pensó que la que lo amaba era Eva. No está hablando aquí ni de sexos, de hombre, mujer, ni nada, simplemente de dos criaturas. Entonces, olvidándose que Dios lo amaba, se acercó saliéndose de ese amor de Dios porque se olvidó, encontrando lo que le proponía Eva fuera de Dios. Amó más a Eva, porque pensó que Eva lo amaba más, y se olvidó del amor de Dios. Vino ahí el pecado original, y cómo quedó la criatura, tan lejana de Dios, después del pecado original, que Dios prácticamente, el Dios verdadero para ellos, no había dejado de existir. En el Antiguo Testamento era el Dios que manifestaba sus derechos, su justicia. No quiero hacer de 4,000 años resumirlo en 3 palabras, pero la sustancia de eso, de todos aquellos males y todas aquellas cosas, idolatrías, fue lo mismo. Olvidaron, porque Adán se los privó del conocimiento del verdadero Dios, de que aquel Dios lo amaba. Viene toda la historia del Antiguo Testamento y Dios, como ansioso de querer mostrar a las criaturas que las amaba, pero no había caminos, no había medios para que Dios mostrara a la criatura que la amaba. No porque a Dios se le estorbe, o como veíamos ayer, pues cuando Dios decretó una cosa se hace, pero estaban todas
barreras que había puesto el hombre, que después por lo demás se hizo idólatra. ¿Cómo hacerles comprender que había un solo Dios si estos adoraban al dios Baal y al dios de la lluvia y al dios de la guerra y al dios de todo el paganismo? Entonces por eso se elige un pueblo, el pueblo judío, Abraham, etcétera, y todavía ahí no se muestra el amor de Dios tan grande, sino todavía es un Dios que manda, un Dios justiciero, que promete. Cuando se muestra de nuevo la posibilidad para que Dios nos muestre y nos enseñe de nuevo cuando nos ama, es cuando decide la encarnación del Verbo, pero primordialmente en dónde está la muestra más grande del amor de Dios a nosotros. Ya sé que en la encarnación del Verbo, pero para hablar de encarnación del Verbo tenemos que empezar por la Inmaculada Concepción de María. Entonces no hay muestra de amor más grande para nosotros que Dios nos haya dado que concebir a la Santísima Virgen sin pecado original. Y porque la Santísima Virgen nunca se olvidó ni se distrajo del amor de Dios, porque al no tener pecado original estuvo, vamos a decir, en las mismas condiciones de Adán creado. Claro, para todo esto ya se sabe que están los méritos de Jesús después con su vida, pasión y muerte, que permiten que la Inmaculada Concepción se haya realizado. Pero ahí todavía, ¿quién se enteró y quién se entera de cuánto nos amó Dios con formar a la Virgen y concebirla sin pecado original? Todavía no descubrimos esto. Todavía no descubrimos que es la muestra de amor más grande que Dios nos ha dado. Y esto sucedió hace muchísimos años y todavía decimos que Dios no nos ama. ¿Que dónde está Dios? Que está lejos de nosotros. Bueno, pues como estas cosas eran espirituales y la Santísima Virgen sí las comprendía, como leyó en la oración, en la pequeña meditación Hilda, pero nadie se daba cuenta porque el hombre estaba todavía demasiado lejos, como lo está ahora. Dios tenía que extenderse más hacia abajo para demostrar cuánto nos amaba y cuánto nos ama y cuánto le costamos. Como la criatura estaba tan lejos, Dios se extendió, digamos, o tan abajo, Dios se puso en el punto más bajo para demostrarnos cuánto nos ama. Y el punto más bajo al que Dios llegó, o hasta el que Dios se quiso extender, hasta el que Dios quiso, yo podría decir estirarse para llegar a nosotros y decir cuánto nos ama. ¿Cuál es? El que tengo aquí atrás. Y todavía no lo descubrimos. Todavía no comprendemos del todo que esa es la prueba más grande de amor de Dios y la lección más grande de cuánto nos ama. El punto más, como les digo, bajo, entre comillas, para entendernos. El punto extremo al que Dios tuvo que bajar para querer manifestar que nos amaba. A Adán le hacía saber su amor por todas las cosas de la creación. Entonces Adán en cada cosa de la creación veía a Dios y lo amaba.
Vino el pecado original y Dios no quiso solo demostrarnos su amor, volviéndonos a hacer comprender todo el amor que Él había puesto en la creación, sino que su vida, no sus cosas, no hizo que sus cosas develaran su amor a nosotros o a nosotros de nuevo nos quitara los velos que estorbaban a la vista del alma para ver el amor de Dios en la creación, en las cosas creadas, sino que tomó su vida, la puso en Jesús y la llevó al extremo de querer dárnosla, muriendo, porque para dar la vida, pues tengo que, digamos, prescindir de mi vida de alguna manera, y no de una manera cómoda, sino de una manera, vamos a decirlo, llamativa, claro que entiendan el lenguaje que estoy usando, de una manera llamativa. Jesús hubiera podido, y tantas veces lo ha preguntado, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Porque tenía que, por amor, para demostrar cómo, para mostrar cuánto nos ama. Hubiera podido morir, porque cualquier ejemplo vale. Acostado en una cama, se le cayó un árbol encima, lo que ustedes quieran. ¿Y quién hubiera descubierto el inmenso amor de Dios en la encarnación del Verbo y en toda la vida de Jesús, que era para mostrarnos de nuevo cuánto nos amaba Dios? Tanto que quería no solo hacer que le reconociéramos en sus cosas, sino darnos su vida que había perdido Adán. Muchas veces hay esa pregunta, pero bueno, pues si Jesús era Dios, pues hubiera bastado una sola gota de su sangre para redimirnos a toda la humanidad, efectivamente. Y entonces, ¿para qué tanta pasión y tanto sufrimiento y tanto dolor? El que preguntó eso no es aquí. El que preguntó eso no sabía cuánto nos ama Dios. Entonces, en estos minutos que nos quedan, bueno, en todo el resto del día, podíamos caminar por ahí, y para caminar por ahí, de cuánto nos ama Dios, vamos a empezar por el pizarrón que tenemos aquí arriba. Esa lección donde Dios se nos expone para hacernos comprender cuánto nos ama. ¿Y por qué en la pasión? ¿Por qué se nos presenta así para decirme, mira cuánto te amo? Nosotros no somos de esos modos. Nosotros, entre nosotros, cuando queremos de alguna manera mostrar nuestro amor por otra persona, no nos le presentamos crucificados, sino con un ramo de flores, con un regalo, con un agasajo. ¿Quién sería aquel que pensara, mira, te voy a demostrar cuánto te amo, y se presentara crucificada por amor a ella o a él? Y realmente piénsenlo y verán cómo eso sería verdaderamente olvídense de la sangre y todo esto, ¿no? La actitud de decir, estoy crucificado por ti. Crucificado es decir, te doy mi vida, te doy todo lo que quieras, sufro para que tú no sufras. Toda esta actitud que Jesús nos enseña, entre nosotros eso no se acostumbra. Más bien lo que queremos es que se crucifiquen los demás por nosotros, es decir, que hagan nuestra voluntad. Pero nosotros hacer la de ellos humildemente, y eso significaría crucificarnos, pues qué difícil es ser serviciales con los demás, ser atentos, ver qué les falta a los demás. Eso es crucificarse. Como les digo, no tanto, pues ir a la carpintería y comprar 2 maderos, ¿no? Aunque no sería mala idea. Así aprenderíamos realmente
cómo tendríamos que amarnos. Así, vengo a darte una cuelga, aquí estoy. ¿Qué quiere decir? Tú primero que yo. Sería interesante. Pero estos son los modos de Dios. Te quiero dar un recuerdo, una muestra de cuánto te amo. Perdiste la vida divina, no me conoces porque te olvidaste que te amaba, te lo voy a recordar y te lo voy a enseñar para que de nuevo. Continuando mi habitual estado, escribe Luisa, me encontré fuera de mí misma y vi a mi siempre amable Jesús, todo chorreando sangre y con una horrible corona de espinas. Con dificultad me miraba por entre las espinas y me dijo, hija mía, el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión. En las tinieblas no ha encontrado la luz de mi pasión que lo ilumine y que haciéndole conocer mi amor y cuántas penas me cuestan las almas, pueda reaccionar y a amar a quien verdaderamente lo ama. Y la luz de mi pasión, guiándolo, lo ponga en guardia de todos los peligros. En la debilidad no ha encontrado la fuerza de mi pasión que lo sostenga. Se ha olvidado de que lo amo, no me ama y no recibe los bienes míos. En la impaciencia no ha encontrado el espejo de mi paciencia que le infunda la calma, la resignación, y ante mi paciencia, avergonzándose, tenga como un deber dominarse a sí mismo. En las penas no ha encontrado el consuelo de las penas de un Dios que, sosteniendo a las suyas, le infunda amor al sufrir. Hay aquí muchos elementos que después vamos a repasar. En las penas no he encontrado el consuelo de las penas de un Dios que, sosteniendo a las suyas, le infunda amor al sufrir. En el pecado no ha encontrado mi santidad que, haciéndole frente, le infunda odio a la culpa. En todo ha prevaricado el hombre, porque se ha separado en todo de quien puede ayudarlo. Pero este capítulo con tantos elementos, aquí hasta donde vamos, podríamos más bien leerlo en otra forma, porque si bien el mundo se ha desequilibrado porque ha perdido el pensamiento de mi pasión, pues sí, el mundo, los demás, no, aquí vamos a ponerle nombre al asunto. Hija mía, te has desequilibrado porque has perdido el pensamiento de mi pasión. Hija mía o hijo, todos. Hija mía, tu vida se ha desequilibrado porque has perdido el pensamiento de mi pasión. Ni siquiera la has considerado nunca, ni has sabido por qué la quise sufrir. En tus tinieblas no has encontrado la luz de mi pasión que te ilumine y que, haciéndote conocer mi amor
y cuántas penas me cuestas, puedas reaccionar y amar a quien verdaderamente te ama. Y la luz de mi pasión, guiándote, te ponga en guardia de todos los peligros. En tu debilidad no has encontrado la fuerza de mi pasión que te sostenga. En tus impaciencias no has encontrado el espejo de mi paciencia que te infunda la calma, la resignación. Y ante mi paciencia, avergonzándote, tengas como un deber dominarte a ti mismo o a ti misma. En tus penas no has encontrado el consuelo de las penas de un Dios que, sosteniendo tus penas, te infunda amor al sufrir. En tus pecados no has encontrado mi santidad, que haciéndole frente a tus pecados, te infunda odio a la culpa. En todo has prevaricado, porque en todo te has separado de quien puede ayudarte y de quien verdaderamente te ama. Por eso has perdido el equilibrio. Has hecho como un niño que no ha querido conocer a su madre, como un discípulo que, desconociendo al maestro, no ha querido más escuchar sus enseñanzas ni aprender sus lecciones. ¿Qué sería de ese niño y de ese discípulo? Serás el dolor de ti mismo y el terror y el dolor de la sociedad. Así, tal se ha hecho el hombre, es decir, así te has hecho, terror y dolor, pero dolor sin piedad. El hombre empeora, siempre más. Y yo lloro por ti con lágrimas de sangre. En la siguiente charla continuaremos desmenuzando y tratando de ver si Dios nos ama.